En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Más de cientos de miles de hectáreas asesoradas, verificadas y ejecutadas en agricultura digital hacen a nuestra verdadera experiencia transmitiendo el conocimiento día a día. Por eso hace más de 20 años nos movemos, experimentamos, creamos e innovamos. Queremos acompañarte a seguir evolucionando juntos. Experta. Tecnología AGD. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos. Hola, ahí se me escucha perfecto. Bueno, genial Ramón, muchas gracias. Gracias a los presentes y a los que están viendo también. Van a ver que en el transcurso de la presentación, tengo algunos viejos conocidos acá también, van a ver que en el transcurso de la presentación vamos a redundar mucho en el valor, ¿sí? El valor de la buena siembra y por qué siempre nosotros hacemos foco en eso. Siempre hablamos de productos, de soluciones que aportan valor, ¿sí? Si no aportan valor, no le vemos el sentido a la cuestión. En este caso, bueno, como bien dijo Ramón, soy Pablo Carotti, ingeniero agrónomo, hijo de productor agropecuario del interior, muy cerquita acá del sur de la provincia de Santa Fe, de un pueblo muy chiquito llamado Godoy. Para quien lo conoce, no creo que muchos lo conozcan. Así que bueno, vamos a ir comenzando. Siempre nosotros cuando arrancamos una disertación, hablamos de la pirámide del rendimiento. Y somos, hasta me animo a decir, cansadores con esto de el valor, de buscarle el valor a cada variable que siempre nosotros evaluamos. Y cuando hablamos de variables, hablamos, si voy desde arriba hacia abajo, de población y pensar en la población correcta, de poner la densidad correcta, densidad objetivo versus densidad real y densidad lograda, hablar de espaciamiento de coeficiente de variación, lo que nosotros siempre decimos que es el traslado de la salida del dosificador al suelo, ese tránsito de la semilla lo más limpio posible y lo más uniforme posible para generar la calidad espacial que nosotros siempre queremos y que siempre hacemos hincapié, no solo en maíz, ¿sí? Ya empiezo a pensar y empezamos a pensar desde hace mucho tiempo en muchos cultivos, como girasol, como maní, incluso hasta medir calidad espacial en soja, ¿sí? Que lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Singulación, pensando exclusivamente en el dosificador y cómo singula mi placa, un dosificador neumático por vacío que singula semilla, cada alvéolo con su semilla, ¿no? Logrando y con un objetivo claro del 100%, ¿sí? Si nosotros tenemos una placa, como en nuestro caso, de maíz de 27 alvéolos, necesitamos lograr 27 semillas por cada giro de placa, ¿sí? Buscando ese 100% de singulación. Emergencia y la importancia de la emergencia por variable por sí sola, siendo la más importante en conjunto con nutrición y por algo está en la base de la pirámide. A mí yo siempre me digo en todas las disertaciones, digo, realmente me pone contento de que hace varios años que nosotros venimos hablando de la emergencia como la base de la pirámide, de la desuniformidad temporal como lo que más impacta como variable única en el rendimiento de mi cultivo y por ende en la rentabilidad del cultivo. Y es eso a lo que trae esta presentación. Nosotros en esta presentación vamos a dejar un poquito de lado el coeficiente de variación que hablamos en todas las charlas, sin ir más lejos se habló en una charla inicial que dio Nicolás Pisicini. Vamos a salir un poquito de eso, ¿sí? Les voy a contar un poquito más en dónde estamos haciendo foco en la pirámide del rendimiento desde hace un tiempo y en qué estamos trabajando en cuanto a nuevas tecnologías. Así que vamos a hacer hincapié en la base de la pirámide, en emergencia y nutrición y en las soluciones que tenemos a cada una de esas dos variables que impactan en el rendimiento. Por supuesto vamos a arrancar por emergencia, ¿bien? Siempre digo que si tenemos esta situación, ojalá que esta plántula recién emergiendo versus el resto del cultivo, quizá en B2, B3, dependiendo el lote, ¿sí? Acá estamos viendo solo una foto y focalizando solo una foto. Ojalá se dé en esta situación y no se repita mucho más. Porque si eso es generalizado en el lote,
créanme que nos estamos tirando un tiro en el pie. Pero no porque lo estemos haciendo mal, sino que no podemos hacer nada. O sea, esto es el común denominador de decir post-mortem. Cuando llegó a esa situación, no hay nada que hacer. No hay labor que me corrija eso. No hay manera. Entonces nosotros siempre decimos de la importancia de la emergencia y cómo impacta en el potencial del cultivo. Si yo pienso y me focalizo exclusivamente en maíz, nosotros tenemos medido desde hace mucho tiempo que una hoja tardía, voy al lote, supongamos un lote en B4 en maíz y encuentro muchas plantas en B3 y las marcamos y después vamos a buscar esa espiga cuando llegue obviamente a madurez de cosecha, una hoja tardía puede llegar a perder como límite superior hasta el 50% del potencial de espiga. Por supuesto, límite superior, lo máximo que puede perder. Y 2 hojas, prácticamente no generar espiga. Hablo de uniformidad temporal, de temporalidad. Y si no genera espiga, yo quiero que cada semilla que yo siembro genere mínimo una espiga. Y si no lo hace, automáticamente se transforma en una maleza. Ahora, no nos quedamos ahí. Seguimos midiendo más. ¿Por qué? Porque queremos saber qué pasa de acá a acá. ¿Y qué pasa de acá a acá? Porque quizás nos estamos perdiendo algo que tenemos que ver. Y hace tiempo, y lo habrán visto si siguen a Precision Planting y nos siguen y fueron a charlas de día de campo, dicho sea de paso los invito a esas charlas que damos por todo el país de los días de campo, que hablamos de todo esto e interactuamos con nuestros productores contratistas, hacemos estudio de emergencia por día. Pero yo siempre también digo lo mismo, no, más allá de la presentación, háganlo ustedes. O sea, hagan ustedes esta medición de ir, apenas empieza a puntear el maíz y marcar una banderita con color verde. Podría ser linda como es la de la foto, podrían poner un palillo como hacíamos en el pasado, pintándolos con aerosol de verde y poníamos un palillo de brochet. ¿Bien? Y así sucesivamente durante 4 días consecutivos. Día 1 verde, día 2 azul, día 3 amarillo o el color que ustedes quieran. Y créanme que en muchas ocasiones, para no decir todas, se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con pérdida potencial de espiga por día. Entonces ya empezamos a hablar de horas. Y sabemos que esto es una foto de un montón de ensayos. Esto es un ensayo, solo una foto. Yo lo que quiero que cada uno de ustedes, me encantaría que cada uno de ustedes tengan esta foto de su lote. En la cual me puedan decir, mira, del día 2 al día 1 perdí X potencial de espiga. En este caso 7%. Del día 3. Y la importancia de lo que decía al comienzo de la presentación. Acercarnos y tener la mayor proporción en el día 1. Por eso hablamos de la importancia de la emergencia. Y nos encontramos con eso, por favor. Pérdida del potencial de espiga. Yo cuando inicio la siembra, supongo que la semilla en la bolsa tiene el 100% del potencial. A medida que yo lo siembro, incluyendo labor y ambiente, empiezo a perder ese potencial. Entonces, lo que perdí acá no es más que un 7% de rendimiento en esa espiga del día 2 versus la del día 1, medido en kilos por hectárea. Y eso es lo que encontramos, perdón. Esa es la distribución de espigas que cada vez más estamos acostumbrados a ver, pero insisto sobre lo mismo y voy a hacer mucho hincapié sobre esto. Necesito que lo midan ustedes o que vayamos juntos a medirlo. ¿Sí? No quiero que se queden con esta foto, quiero que lo hagan ustedes. Obviamente, la distribución de días va a depender de la fecha de siembra, de la latitud del ambiente. Hemos tenido ambiente que llegamos hasta casi 7 días poniendo banderitas. Lógico. ¿Sí? Una siembra de fin de agosto, con temperaturas de suelo que no llegan ni por casualidad 10 grados centígrados, claramente vamos a tener una desuniformidad más atemporal. Entonces, es medir. Cuando hablamos de emergencia, ¿sí? Nosotros lo que tenemos la particularidad es de medirlo. Muchas veces requiere una solución o muchas veces no. Y van a ver que en el transcurso de la presentación los vamos a ir viendo. Y medir emergencia no es fácil. Yo siempre digo, ojalá nuestro monitor me ponga un cuadrito que diga emergencia. Y mientras voy sembrando, voy sabiendo qué emergencia voy a tener. Sería la NASA, sería imposible. Lo que sí tenemos que hacer es paliar todas las variables que podemos medir para que esa emergencia sea uniforme. Entre ellas, nosotros siempre hacemos focos en temperatura, humedad, densidad de suelo, residuos, siendo la más importante, o la que todos hacemos foco,
la humedad, asociado principalmente a profundidad de siembra. Yo cuando voy a iniciar una siembra de un lote, lo primero que hago es definir la profundidad de siembra. Y lo único que espero es que no escarben de acá, ahí, medio metro para definir la profundidad de siembra de un lote de 100 hectáreas. Espero que diferenciemos ambientes para definir la profundidad de siembra. Y que no nos quedemos encima de diferenciar esa profundidad y irnos a otros lotes y no tocamos absolutamente nada. Y ahora van a ver que les voy a hablar de carga y ni siquiera pensamos en modificar un resorte. Y así sucesivamente con cada una de los accesorios que tengo en mi sembradora. Ahora, no nos olvidemos la temperatura. A mí me ha tocado, obviamente, a través de la lectura de nuestros sensores, estar sembrando a 4 grados de temperatura de suelo. Firmat, Santa Fe, principio de septiembre, 4 grados de temperatura de suelo. Y todos bien sabemos que maíz por lo mínimo requiere entre 10 y 12 grados 3 días consecutivos. Así que, si siembro a 4 grados, puede o no determinar parar una siembra. Yo no estoy diciendo que voy a parar, lo importante es saberlo. Y cuando voy a ver la emergencia de ese cultivo, saber lo que estoy viendo. Y no siempre echarle la culpa a la labor. Porque realmente tenemos que identificar cuándo es un problema de labor, cuándo es un problema de siembra, cuándo es un problema de material o el problema que sea. Y lo podemos identificar. Y ahí está la clave para un productor y para un contratista. Densidad de suelo y cómo controlamos la densidad de suelo, y ni hablar de residuos, sobre todo en fechas tempranas, impactando de lleno en la temperatura. Dos variables muy asociadas, muy relacionadas e importantes, no solo para crecer en temperatura y en los grados día que necesita el maíz, sino también teniendo especial cuidado en cómo se va a desarrollar hídricamente, cómo está el lote primero y cómo se va a desarrollar las precipitaciones futuras. Porque también juega el estrés hídrico ahí también. Entonces hay que tener especial cuidado. Lo que vamos a ir haciendo es repasando todo el cuerpo de siembra en sí. Esto es un cuerpo que tiene el bastidor, todos saben de qué marca es, porque lo conocen. El bastidor verde y todo lo que lo rodea es Precision Planting. Todo, absolutamente todo. Lo único que tenemos es el bastidor y las paralelas. Nada más. Vamos a ir pasando por todas las etapas. Alguien me tiene que decir, acá falta la turbo. En Argentina sembramos con turbo y es fundamental tener turbo. Ya después vamos a ver por qué. ¿Necesitamos la turbo? Sí, claro. Por eso yo puse limpiar, cortar acá. Ahora, limpiar, no siempre. A veces sí, a veces no. Lo veremos. ¿Está? Cortar, siempre. En Argentina sembramos en siembra directa. Estamos en APRESID, sembramos en siembra directa y necesitamos cortar esa cobertura. ¿Para qué? Para que la creación del surco con mi doble disco sea la mejor posible. Y esto es fundamental. Primer concepto, la creación del surco es el doble disco. El responsable de la creación del surco es el doble disco, nunca es la turbo, muchachos. Siempre es el doble disco. Por algo tenemos un doble disco plantador que tiene que generar una V corta. Afirmar, y la importancia de afirmar y tapar. Voy a ir pasando por cada sección. Residuo, limpiar. Arrancamos, recuerden ese gráfico del cuerpo de siembra e ir trasladando por cada una de las etapas. Limpiar, la importancia de limpiar. ¿Por qué es importante limpiar? Primero y en gran medida el residuo incorporado, lo primero que hace es competirme por humedad. Y si compite por humedad se transforma en un enemigo. Nosotros tenemos que garantizar que esta semilla esté en perfecto contacto con el suelo y que pueda absorber agua y nutrientes como quiera. Tenemos que hacérsela fácil. Bien, si tenemos residuo, en primera medida compite por humedad, compite por espacio y hasta puede generar enfermedad. Porque recordemos que es un material en descomposición. Y si pienso en un barrastrojo y limpiar, y le voy a contar chiquito cada una de esas etapas para que vayamos transitando por eso, fíjense cómo nosotros medimos por banderita, día 1, día 2, día 3, el porcentaje de emergencia. Acá no estamos midiendo potencial de espiga, sino porcentaje de emergencia. Cuántas plantas, o plántulas mejor dicho, emergen con respecto a la densidad. Lograda, por supuesto. Y tenemos que el día 1, la curva azul es barrido, la curva roja es sin barrer. Es una obviedad, no estoy diciendo más que una siembra temprana y que estamos impactando de lleno en la temperatura. ¿Con qué? Con este barrastrojo, que tiene una particularidad. Está montado a chasis. Tiene que estar montado a chasis. Pero por sobre todas las cosas, tiene regulaciones, tiene pulmón neumático controlado de la cabina, pero tiene una rueda niveladora. Puede flotar. Ya no depende del cuerpo de siembra, como todos los barrastrojos que estamos acostumbrados a ver, adosado al propio cuerpo de siembra, generándome
distorsiona todo lo bien que vengo haciendo, lo que yo en esta presentación no estoy abarcando, que es el coeficiente de variación. Y un barrerastrojo adosado al cuerpo de siembra, y no es que lo digo, lo tenemos medido, porque tenemos sensores que lo miden, genera disturbios y distorsión en todo lo que viene por detrás. Me puede generar coeficiente de variación por la vibración y la inestabilidad que me genera en el cuerpo de siembra. Y si me genera inestabilidad y una mala transitabilidad del cuerpo de siembra, por supuesto que va a generar coeficiente de variación. Por eso les decimos a chasis y montado a chasis. Les muestro algunos estudios que hicimos de, fíjense, esto es una configuración del barrerastrojo para nosotros en la posición correcta en ese momento. Esto es un mapa de limpieza de surco, vale la aclaración porque cada sensor que nosotros tenemos genera mapas. Esto es un mapa de limpieza de surco, en este caso de FieldView. 4 pasadas sin barrer, resto de la pasada posición agresivo del barrerastrojo. Si lo veo más allá en un vuelo de dron, fíjense, posición 3, hacia abajo, barrido, lo que ven entre puntos azules no barrido, y lo que ven hacia arriba es agresivo y se nota claramente en la imagen. Y si voy a una imagen de NDVI, me encuentro con eso. Y lo primero que veo, si focalizo en los puntos azules, es un patrón. Y es un claro patrón en líneas rectas de esta manera. Que no es más que cola de máquina, gente. Y lo que más me gusta de la foto, para una zona, para la otra, es que teniendo el barrerastrojo lo discriminó por completo, lo borró. No está más la cola de máquina. Y acá es donde siempre hablo del término gestión de residuos. Voy más allá. La siembra no arranca en la siembra, chicos, arranca en la cosecha del cultivo antecesor. Y tenemos cabezales de 40, 45 y vamos cada vez más allá. Bueno, seamos eficientes en cómo desparramamos todo lo que estamos cosechando. Y si no, seamos conscientes de lo que va a suceder luego. Lo importante de lo que nosotros tenemos es que tenemos la posibilidad de poder medirlo. Y eso nos da la particularidad de tener datos certeros para ver cómo estamos trabajando. Ahora bien, recuerden que en la foto les mostré Reveal, el barrerastrojo nuevo, en la configuración 3, no barrido y para arriba más agresivo. Miren eso. Estos son los primeros datos que tenemos de este barrerastrojo, en la cual barrer bien, hacerlo bien, puede llegar a darnos casi 400 kilos por hectárea. Ahora, ojo, no nos equivoquemos, porque hacerlo mal y mover suelo, y yo siempre digo lo mismo, es un barrerastrojo, barre-rastrojo. No toquemos suelo porque estamos cometiendo el peor error que podamos hacer. Y ni hablar si ese barrerastrojo, como les contaba anteriormente, está adosado al cuerpo de siembra. Porque se transforma en algo tan agresivo y ahora vamos a ver una distribución de cargas que puede ser mi propio barrerastrojo la niveladora de todo el sistema. Y si encima genero el coeficiente de variación y el que tengo adelante es agresivo y puede nivelar de adelante, estoy perdiendo profundidad de siembra. Estoy cometiendo un error garrafal, 2 errores garrafal. Sigo. Creación del surco. Recuerden que vamos a ir transitando todo el cuerpo de siembra. Creación de surco. La B corta que todos conocen, o B verdadera. Responsable principal. Doble disco plantador. Sin duda. La importancia de diferenciar conceptos, ¿no? Profundidad de siembra lo ponen ustedes, 3, 5, 7, lo ponen ustedes. Lo que me encantaría saber es que lo midan, pero me encantaría saber si cuando ponen una configuración y dicen que está 5, realmente está 5. Y que todos los cuerpos estén a 5. Tengo una máquina de 24 surcos, que los 24 estén a 5. Que no tenga un defecto mecánico o algo que haga que no está en la posición correcta. Ahora, el principal concepto a definir que la fuerza descendente son los kilos que necesito para lograr la profundidad que yo quiero. Y la fuerza descendente, gente, es el actuador que yo tenga, sea resorte, pulmón neumático, cilindro de electrohidráulico como el nuestro. Son los kilos que yo necesito para poder lograr la profundidad consistente y deseada y que la niveladora esté siempre en contacto con el suelo. Fundamental. Entonces, lo voy a pasar rápidamente, se los voy a contar de un sistema de fuerzas. Un cuerpo es un sistema de fuerzas en el cual tiene fuerzas positivas y fuerzas negativas. Fuerzas positivas, el propio peso del cuerpo, el actuador que tenga, ¿sí? Que no hace más que transferir carga del chasis al cuerpo. ¿Para qué? Para darme esos kilos que yo necesito para poder lograr la profundidad. Ahora, la principal fuerza negativa es la resistencia del suelo, que es increíblemente variable. La resistencia del suelo varía de acá, acá, acá. Varía todo el tiempo.
Y la clave de esto es que nosotros, con fuerzas constantes como un resorte, estamos atacando una variable con una constante. El resultado difícilmente sea bueno. Es atacar una variable con una constante. Pero de vuelta, tenemos la particularidad de poder medirlo. Y yo siempre digo lo mismo en todas las presentaciones. Hoy tenemos las herramientas. Hace 20, 30 años, 10 años no las teníamos. No las teníamos. Y estábamos acostumbrados a sembrar de una manera. Es decir, no, yo lo hago así y así me funciona. Ok, la primera pregunta es decir, ¿cuál es tu coeficiente de variación en maíz? ¿Lo sabés? No. ¿Y por qué funciona? Así me funciona. Nosotros venimos acá a buscar eso, a decir, brindar soluciones para buscar a través de mediciones, a través de datos, de por qué decimos lo que decimos. Y por eso aparece la celda de carga y la importancia de la información. La celda de carga que lo que me mide es el contacto esta niveladora con el suelo. Es el brazo de la niveladora apoyando sobre el control de profundidad. Les dije hoy, singulación rápidamente, 100%. Yo necesito que la niveladora esté 100% del tiempo en contacto con el suelo. Si no lo está, estoy perdiendo profundidad. Sigo. Por favor. Sí, claro. La turbo. Sí. La profundidad. Exactamente. Exactamente. Bueno, es una gran pregunta y muchas gracias por interrumpirme. La realidad es que nosotros consideramos que, como dije anteriormente, el doble disco plantador es el responsable y es el que tiene que ser mi fondo de surco. El doble disco tiene que ser mi fondo de surco, que es el que yo le pongo 5, 6 o 7 centímetros, que considero que está en esa profundidad, ¿no? Si yo pongo una turbo más profunda, y mucho más profunda, lo que voy a generar es un falso fondo de surco. Y si yo quiero ponerla 5, no va a ser más 5, porque va a venir por detrás un afirmador o lo que venga que la va a llevar al fondo de ese surco. Y al mismo tiempo no me va a generar la uniformidad de esa B corta que yo tanto hablé. Yo la B corta quiero que sea lo más prolija posible y que se afirme en el fondo, contacto semilla con el suelo. Entonces nosotros siempre decimos de mínimamente estar al mismo nivel del doble disco. Ahora ustedes me dirán, yo la uso profunda porque si no el doble disco no clava. Bueno, pero ese es otro problema. Que el problema está en no tener la fuerza suficiente, los kilos para lograrlo, para poder lograr, valga la redundancia, que la niveladora esté en contacto con el suelo. Entonces lo que están haciendo es darle más función a la turbo, que no es su función. La función es del doble disco. Ahora, ¿es importante? Sí, claro que es importante. Pero es importante no solo en cuanto a eso que hablamos anteriormente, sino en cuánta carga están aplicando ahí. Antes de tocar turbo, yo lo primero que haría es ver cómo está mi carga. Y si ya no tengo más límite para poder moverme, si ya estoy aplicando el máximo. ¿Bien? Pero es fundamental para nosotros que el fondo del surco sea el doble disco. Yo quiero gastar el doble disco. No quiero gastar la turbo. Si quieren, las gastamos también, pero quiero gastar el doble disco. Prefiero que me digan, voy a cambiar el doble disco, a que me digan, voy a cambiar la turbo. Porque es el principal responsable de esa profundidad de 100. Por favor. No, por favor. La turbo tiene que ir al mismo nivel que el doble disco. No consideramos una turbo más profunda que el doble disco. Es una... Podemos después seguirlo post reunión. Sí, claro. Es que no tienen regulación. O sea, es mínima la regulación. Tienen un resorte de carga. Exactamente. Es importante saber y entender los conceptos de que si yo pongo una turbo profunda, la profundidad no va a ser la que ustedes consideran. Lógicamente, y no hay duda que van a generar un fondo diferente. Eso es importante, ¿eh? Al mismo tiempo que van a distorsionar ese fondo, porque pueden lograr bolsas de aire, pueden lograr... Dale, por favor. Por favor. Fuerte. Cuando se utilizaba labranza siempre se labraba por debajo de la profundidad de siembra y después se sembraba con el doble disco. O sea que no es de esperar que una turbo que te hace una labranza solo en el surco te termine determinando la profundidad de siembra. Para mí no. Lo seguimos. ¿Bien?
Bien, contacto suelo, de mostrarles diferentes situaciones de cuando tenemos falta de contacto y exceso de contacto. Bien, es una discusión interna la de turbo, después la seguimos. Fíjense esta porción en la cual tenemos falta de contacto, cómo se ve. Cuando digo falta de contacto estoy hablando del contacto rueda niveladora con el suelo, ni más ni menos que eso. Bien, y encontrarnos siempre con semillas no en la profundidad deseada, en la profundidad que nosotros siempre buscamos. ¿Quién no movió rastrojo y se encontró con semillas tratando de germinar o emerger en esa situación? ¿Sí? Y fíjense una condición totalmente contrastante y opuesta, que es generar exceso de carga, y que muchas veces decimos raíz en hacha, lo encontramos y es muy fácil de ver. Si ustedes sacan una raíz de un maíz con una pala, no lo arranquen, sáquenlo y den vuelta, y muchas veces la propia raíz les va a manifestar y les va a ver claramente cómo fue sembrado ese cultivo. Porque es una obviedad, va a tender a ir hacia el fondo del surco y no busca lateralmente porque tiene la pared compactada. Ahora, hay algo importante que lo van a ver en los resultados de ensayos, y es lo que yo siempre digo, ¿no? El poder de la información, el tener la celda de carga que me está midiendo ese contacto de la rueda niveladora con el suelo. El generar un mapa y la importancia de tener este tipo de mapas, en la cual, les digo rápidamente, lo que ven en azul es falta de contacto. Es una niveladora que no está en el contacto del 100%. Y se empiezan a ver patrones, y ustedes me dirán, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, es un ser humano interactuando, ¿no? Si hay patrones rectos, líneas rectas, hay un ser humano que algo está haciendo. Claramente esta máquina tiene celda de carga surco por surco y generó falta de contacto en eso que se muestra en el mapa. Ahora bien, no estoy diciendo que el resorte no sirva. Hay que ver de cada condición de medirlo, de evaluarlo y de ponerle esta celda, si tienen Precision Planting, de ponerle esta celda para que ustedes lo evalúen. Al mismo tiempo de poder cambiarlo lote a lote por tener los ojos. Lo que sí vemos generalmente con la celda de carga es dos mapas bien contrastantes. Un mapa como el que acabamos de ver recién, con pérdida de contacto en varios sectores del lote, o un mapa casi todo en rojo, que me está indicando que estoy aplicando kilos innecesariamente. Y aplicar kilos innecesariamente no es más que atentar contra el propio cuerpo de siembra, porque claramente voy a generar roturas, ¿sí? Y al mismo tiempo generar consumo de combustible innecesario. ¿Para qué aplicamos tantos kilos en una situación como esta? Innecesario. El tema es tener los ojos y en tiempo real. Ustedes esto lo ven en tiempo real, para poder tomar decisiones en tiempo real. Alguien me preguntará, che, ¿qué es la banda que ven verde ahí? ¿Por qué está en verde 4 surcos? No hicimos más que ponerle nuestro sistema automático surco por surco, que lo que yo hago y lo que le digo al sistema es cuántos kilos quiero que sobren. ¿Cuántos kilos quiero que sobren? Que es margen. Yo le digo, quiero que sobren 20 kilos. Ok, el sistema automáticamente, surco por surco, lo que va a hacer es aplicar los kilos que necesite cada surco para vencer la resistencia del suelo y que me sobren 20 kilos. Si por algún motivo con ese sistema tampoco lo logra, me animo a decir que tenemos que levantar y irnos porque no hay condición de siembra. Imagínense que tenemos un cilindro que puede aplicar muchos kilos y que no logra el contacto necesario. Claramente hay una condición de siembra que no es tal. Resultados de ensayos. Todos sabemos, ¿sí?, que tener pérdida de contacto, 1.300 kilos, menos 1.300 kilos, tener pérdida de contacto, o sea, no lograr la profundidad y por ende no llegar a la línea de humedad, siempre o en la mayoría de los casos va a ser más negativo el impacto que generar compactación. Hemos tenido ensayos diferentes, ¿no? Pero cuando aplicamos muchos kilos, en general es menos peor, ¿sí? Menos peor que perder contacto. Eso es fundamental. Sigo, que lo sepan. Y nosotros siempre decimos, cuando hablamos de carga, y dos conceptos que les acabo de decir, que son margen, que nosotros le decimos cuántos kilos quiero que sobren, y el contacto con el suelo. Objetivo siempre 100%. Y ahí aparece nuestro cilindro automático, que no hace más que, si recuerdan el inicio de la charla, que estaban las líneas, no hace más que impactar una variable con una variable.
Yo dije, la resistencia del suelo es variable y nosotros le pegamos con una constante. Bueno, peguémoslas con una variable. Variémoslas y encima surco por surco. Voy rápidamente. Vimos la pared, vimos la función del doble disco, vimos la turbo, vimos el barrido, el barrerastrojo. Veamos rápidamente el afirmado. ¿Y por qué la importancia de afirmar? Es un poco lo que hablábamos recién. Es un poco de no generar estas bolsas de aire. La foto viene para eso. Es generar el mayor contacto semilla-suelo para que tengan la mejor absorción de nutrientes, la mejor absorción de agua. Y no nos olvidemos que es un ser vivo, ¿sí? Y necesita oxígeno. Y si tengo bolsas de aire, claramente voy a tener una dificultad. La importancia de afirmar. Nosotros, obviamente, hacemos lo mismo que le vengo contando. Lo que ven acá como 1, 2 y 3 no es más que hacer estudios de emergencia de banderitas. Estudio de emergencia. ¿Y cómo impacta la curva de porcentaje de emergencia afirmando versus no afirmar? Ahora, hay algo fundamental, que si buscamos afirmar, y recuerden que estamos transitando todo el cuerpo de siembra, tenemos que hacerlo bien. Si ese afirmador, por algún motivo, está desalineado, está gastado, está cruzado, va a generar coeficiente de variación. Me va a mover la semilla. Y si me mueve la semilla, para colmo, no la veo en el monitor, porque el sensor lo tenemos agarrado en el último tramo, que es el tubo de bajada, y lo vemos cuando nace el cultivo. Entonces, la importancia de afirmar bien. La importancia de barrer bien. Es fundamental. Vayamos al tapado, transitando el final de ese cuerpo de siembra que yo les mostré, y los problemas de tapado. La importancia de medir el tapado. Hace muchos años todas las sembradoras tienen el mismo cuerpo, el mismo carrito tapador. O sea, no varían los carros tapadores. Ni siquiera se evalúan. Nosotros lo que hacemos es evaluarlo, es medirlo. Y se van a quedar con algo que yo les dije, quiero la B corta lo más prolija posible, una uniformidad de surco bien hecha, con un fondo de surco real, que la profundidad efectiva sea realmente la que yo quise, llegando a esa línea de humedad. Y en este punto, yo quiero destruir la B corta. Como decir, esto está loco, llega hasta acá, queriendo hacer todo bien, y acá la quiere romper. Sí, la quiero destruir porque quiero eliminar esa compactación lateral. ¿En busca de qué? De mayor exploración radical. Ni más ni menos que eso. Entonces este es el punto de destrucción del surco. Es el punto en el cual yo quiero que ustedes vayan a buscar la semilla, como siempre estamos acostumbrados a hacerlo, y no encuentren más la B corta. Pero que encuentren un perfecto contacto de la semilla con el suelo. Con toda la zona que la circunda esa semilla. Se lo muestro muy rápidamente, después lo vemos y lo tenemos en nuestro stand acá, en el hall comercial. Este es nuestro carro tapador, ¿sí? En la cual tiene una primera etapa, se lo muestro en modo animación para que lo entiendan mucho mejor. Una primera etapa de labranza que no hace más que destruir esa pared lateral del surco que genera la B corta, que genera la rueda niveladora, siempre por encima de la semilla, ¿sí? No tenemos que mover semilla, hay una premisa, o sea, si tenemos un buen coeficiente de variación, no lo rompamos. Y una segunda etapa, que es la que ven allá atrás, de sellado de la superficie, porque como genero labranza, yo lo que quiero evitar es perder humedad. Toda labranza corre riesgo de perder humedad. Entonces yo atrás lo que hago es sellar la superficie, justamente buscando esa pérdida de humedad. ¿Con qué? Tengo un pulmón neumático para controlar la carga de esa rueda de esas ruedas que tienen atrás, ¿sí? Que no es más que la nivelación del sistema, por eso bien decía niveladoras. Fíjense, el tapado define el ambiente y es un poco lo que les decía anteriormente. Si ustedes sacan raíces, y como les dije con las banderitas, háganlo ustedes, claramente se pueden encontrar con ese tipo de situación en la cual la raíz es una radiografía de lo que está viendo abajo, y en la cual ven cómo las raíces tienden a ir hacia el lugar que menos resistencia tengan. Es lógico. Nosotros lo que queremos acá, con nuestro carro tapador, justamente es romper esa parte y lograr exploración radical. Después veremos si la exploración radical, dependiendo del año, se transforma o no en potencial de espiga, se transforma o no en rendimiento. Lo evaluamos todos los años. ¿Sí? Lo que sí gana y lo que buscamos es en eso. Exploración radical. Sigo. Algunos resultados, solo para que tengan, ¿sí? Son rindes muy bajos. Sabrán que el año no fue del todo bueno. Y como en este caso Furrofor, lo que ven en verde son los tratamientos con el carro tapador. En este caso en Colonia Viñedo, Córdoba, es este estudio de tapado. La pirámide del rendimiento. Les dije que íbamos a hacer foco en emergencia y íbamos a hacer foco en nutrición.
Les dije que íbamos a transitar todo el cuerpo de siembra, es lo que acabamos de hacer rápidamente. Pero les queremos contar un poquito qué estamos trabajando en nutrición. Qué soluciones tenemos en nutrición y sobre todo pensar en esa nutrición que está en esa base de la pirámide, pensando e impactando de lleno en el ambiente, ¿bien? Nutrición. Primero pensar en la estrategia de fertilización. Pensar en cuánto, kilos por hectárea, dosis. ¿Cuándo lo hago? Hoy escuché decir, yo en la siembra no quiero nada, escuché. Bueno, pero evaluemos la eficiencia. Vayamos un poco más. La eficiencia de nuestros productos y en pensar en cuándo tengo que incorporarlo. Siempre pensando en la ventana de siembra. Claramente la ventana de siembra es el factor prioritario, pero también quiero ser eficiente. Entonces tenemos que buscar eso. La pregunta es ¿con qué? ¿Con qué producto? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué equipo? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? La importancia de esto en nuestro sistema y sobre todo en Argentina. Toda estrategia comienza acá. Así como digo en cada charla, tenemos que bajarnos del tractor siempre y sobre todo en este tipo de productos de barrerastrojo, el carro tapador. Tenemos que bajarnos, sí, claro, tenemos que bajar. Tenemos que evaluar cómo estamos trabajando. ¿Sí? Y toda estrategia comienza acá, por suerte para los agrónomos. Pero necesitamos seguir haciendo esta evaluación. Tenemos mapas, tenemos información, muchísima. Pero esto es un valor, tiene un valor incalculable. Un poquito contarles qué estamos haciendo, metiéndonos de lleno en fertilización, ya desde hace un tiempo, sobre todo en Argentina. Esta imagen es solo ilustrativa de decirles, y la realidad es que nosotros estamos pensando de hace un tiempo de modificar esto por un sistema de líquido, por eso se llama introducción al líquido. De pensar en, ojalá no desperdicien tanto como nosotros, de pensar en, este es un ensayo hecho por nosotros, de pensar en incorporar líquido, y todos sabemos la eficiencia que tiene cuando incorporamos líquido. ¿Sí? Evitar la volatilización, ser mucho más eficiente para la raíz y para mi futura planta. Avanzo. Una solución completa en fertilizantes líquidos. No quiero ahondar tanto en esto, solo contarles que tenemos la posibilidad de variar dosis, la posibilidad de tener una bomba propia Precision Planting, pero sobre todo me voy a quedar con el monitoreo. Podemos monitorearlo surco por surco y claramente en líquidos somos, y todos somos, más allá del sistema que tengan, mucho más eficiente y mucho más claro en la medición que cualquier granular que ustedes consideren. El granular varía día a día, dentro del día. Y ni hablar si me meto con mezclas compuestas, mezcla física, y no quiero andar tanto. La posibilidad de medir surco por surco, pero sobre todo la posibilidad de incorporar en la línea con el afirmador, inoculante, hormonas, estarte, fósforo líquido. Y sobre todo, incorporar en banda, a través de una rueda niveladora partida, que la pueden ver en el stand, por supuesto nitrógeno en banda. También incorporado. Nitrógeno, fósforo. En la línea puedo ir mucho más allá. Podemos pensar en inoculante, podemos pensar, como le dije recién, en auxinas, giberelinas, o lo que el agrónomo o asesor considere. Incorporación en la siembra. Momento y posición de fertilizante nitrogenado. Acá es donde empezamos a irnos más allá. Y ya no corrimos del foco un poquito de lo que estaba hablando recién y empezamos a evaluar el momento y la posición, la ventana de siembra, evaluar operatividad, evaluar logística. En este ensayo, de vuelta, fíjense, esto es Río Tercero, 4.000 kilos, maíz, nos dio las dos estrategias, como 50% de la siembra incorporado, más 50% post emergencia y 100% de la siembra, las dos estrategias. Vamos a seguir mucho más allá con estas mediciones. Solo contarles algo de lo que estamos trabajando. Y en casos locales, porque ven esa foto media fantástica o media que no saben de dónde viene, casos locales que ya tenemos. Esto es aplicación de nitrógeno en banda en una DB acá en Argentina. Esto es una APX en la cual modificaron la propia tolva de la máquina, ¿sí? Y le incorporan, le ponen líquido y obviamente tiene incorporación en la línea y también en banda, ¿sí? Incorporación de líquido. ¿Y cómo son la calidad de los mapas cuando hablamos de líquido? ¿Cómo es ese monitoreo? ¿Y cómo es no solo lo que vemos, sino lo que estamos aplicando? ¿Y cuán uniformes somos en lo que estamos aplicando? Ahora granular, porque claro, la pregunta tiene que ser, che, granular,
más del 90% en Argentina se fertiliza granular. Estábamos trabajando en granular y contarles, no sé si muchos lo vieron, pero esto es una novedad que lo venimos transitando en todos los días de campo de medir en granular. Nosotros ya podemos variar desde hace muchos años, podemos variar y podemos hacer dosis variable de fertilizante a través de ViaPlay. Ahora, la cuestión está en qué visibilidad tenemos. Y voy a cambiar el título que yo mismo lo hice. ¿Qué visibilidad teníamos? Y la visibilidad que teníamos, para quien conoce ese sensor, era pasa, no pasa. Pasa, no pasa. Piensen en granular, piensen en variación de humedad durante el día, temperatura, higroscopicidad, mezclas, cómo se comporta en el tránsito de esa sembradora ese fertilizante mientras voy sembrando. Piensen en chevrones diferentes, piensen en que se rompe uno, lo cambio y creen que el chevrón nuevo tira igual que el que tengo anteriormente. Piensen en esa batea que le queda si son todas iguales. Bueno, vayamos más allá. Pongámonos a pensar algo que lo único que hacemos es sembrar, medir el nivel de toro y decir, no, apliqué tanto acorde a una balanza que tengo en el carro. Vayamos más allá. No quedo solo en el monitoreo. Quedo solo en qué estoy aplicando. Y la calidad de eso. Entonces, ¿qué visibilidad teníamos? Dije anteriormente, pasa o no pasa. La pregunta es ¿cuánto pasa? Busquemos eso. Y nosotros lo tenemos. Por eso ahora digo qué visibilidad tenemos. Nosotros a través de un sistema que se llama Clarity, lo van a ver, el que no lo vio, después los hablamos o lo busca, pero ya lo tenemos en Argentina. Tenemos máquina instalada desde el año pasado y este año se hizo muchísimo más masivo este tipo de producto, por lo que venía hablando anteriormente, en la cual tenemos métricas. Ese Clarity lo que me va a dar métricas de uniformidad, desviación y magnitud. Me va a decir cuánto estoy tirando, cuán uniforme soy y cuánto me estoy desviando. Importantísimo. Y fíjense, ejemplos, ¿sí? Ese es el mapa que me brinda, en este caso lo que ven como weight es trigo, uniformidad de trigo, uniformidad, magnitud en trigo, y surco a surco, cómo estoy aplicando ese granular. Pero fíjense, experiencias propias, 1890 con carro 1910, máquina del sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente Tres Arroyos. Instalamos el sistema y nos encontramos con un primer mapa como el que ven ahí. En la cual, si prestan atención, acá no sé si lo llegan a ver, pero están los dos trenes de siembra, esta máquina es monodisco, ¿sí? Están los dos trenes de siembra de esta máquina. La torre de atrás, porque es la barra de atrás, hay una torre que está tirando, no es que no está tirando nada. Está tirando el 75% de lo que debería tirar. Eso es un mapa de desviación. Por ende quiere decir que está tirando menos. Ahora, yo me pregunto cuánto tiempo hacía que estaba eso en esa torre o en esa primaria. Esta máquina tiene 8 primarias, con 8 torres. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hacía que eso estaba ahí? Porque yo lo único que veía era pasa, no pasa. Y claro, pasaba. Y esta máquina no fertiliza, fertiliza y siembra. Junto, en la misma primaria, va semilla y va fertilizante. Imagínense si yo solo veo que pasa, y eso lo tengo, no sé, debe remontar de cuando el tipo tiene la máquina, no lo sé. Ahora, veamos el nuevo mapa y vemos esto. Tan simple como eso. Y esta fue la primera experiencia y el impacto que genera tener una primera experiencia, no solo para nosotros, para ustedes mismos. Entonces hablamos de solución completa. Yo obviamente en esta presentación, por una cuestión de tiempo, me focalicé en estas dos. Como bien saben, hace mucho tiempo trabajamos en estas tres. ¿Sí? No solo en maíz, sino en todos los cultivos, o en la gran mayoría. Ahora, el desafío, y ya lo estamos trabajando en Argentina, que eso es lo que más me alegra que ustedes vean, que ya lo estamos trabajando acá, con máquinas acá, con pulverizadoras acá. El desafío de Precision Planting ahora es, a través de productos de pulverización, proteger esta pirámide del rendimiento. Proteger con pulverización la pirámide del rendimiento. Yo solo les voy a mostrar una puntita muy chiquita del primer producto instalado en Argentina. Ya estamos instalando 3 máquinas, vamos a instalar mucho más, que se llama Reclaim. Yo ahora se los voy a contar. También tenemos una cámara que se llama Vision y un
Pico, obviamente, PWM para corte pico por pico, ya están más acostumbrados a escucharlo. Yo lo que voy a decir acá nada más es que venimos a un mercado que hay actores, y hay muchos actores desde hace años. La importancia nuestra es ir a las bases. Como cuando vinimos con siembra, arrancamos con conversión a neumática, es decir, salgamos de esa máquina mecánica, esa siembra mecánica, o midamos la siembra mecánica y veamos cómo está sembrando. Y si tenemos problemas, ir a buscar esa siembra neumática, siempre en pos de la medición, siempre en pos del asesoramiento. En pulverización no vamos a romper eso. Claramente vamos a ir por el mismo camino. Y el mismo camino es empezar con un producto de base. Que el producto de base se llama Reclaim. Que el producto de base no es más que un recirculador de botalón. Algo tan simple como eso. Y me animo a decir que en Argentina el 5% del mercado debe tener recirculador de botalón. Y hay dos principales marcas que acaparan el 70% del mercado que claramente no lo tienen. Recirculador de botalón. No es más que iniciar la labor tirando la primer gota cuando ya tengo la presurización correcta, cuando ya tengo cargado mi botalón y no desperdiciar absolutamente nada. No nos vamos al final de la película, porque es muy lindo hablar de el pico a pico, el corte, la selectiva. Ya llegaremos. Arrancamos por las bases. Un simple recirculador de botalón, con 3 funciones simples y claras. Recircular caldo de aplicación, no tirar y no desperdiciar prácticamente nada a la hora de inicio de labor. Otra función fundamental, recircular agua limpia, purgado del sistema y limpiar residuos del botalón. ¿Quién de nosotros, yo mismo, cometí errores en pulverización por tener residuos en mi botalón? Recircular agua limpia. ¿Está? Y por último y tercera y no menor, instalamos un vaciado por aire, que lo que hacemos es, no nos quedamos conforme con agua limpia, también ponemos aire en la cañería para eliminar los últimos residuos que quedan, para de vuelta iniciar una labor de pulverización. Fíjense, solo mostrarles, primer máquina, sección de 1 pulgada, es una simple tecla, ¿sí?, que cuando figura en verde está recirculando. Bien. Lo que hacemos es, obviamente, a través de un conjunto de mangueras y válvulas, entrar al tanque, agarrarnos del botalón, mangueras para justamente recircular. Fíjense, no sé si se llega a apreciar, yo lo veo, pero eliminar ese residuo que tenemos de hace años y que nos genera problemas. Y acá está un poquito, solo lo puse para que dejamos una entrada de aire para hacer el vaciado por aire. No nos quedamos solo con limpieza por agua limpia, sino ir un poco más allá y meter aire en el sistema. Esta foto es muy vieja, de hecho se la robé a los chicos, muy vieja, que dice el futuro próxima salida. Y yo ya no digo el futuro próxima salida. Estamos transitando el futuro, chicos. Yo siempre digo, y lo dije en un comienzo, hace 20 o 30 años sembrábamos de una manera. Y nos iba bien. La siembra cambió. Como cambiaron muchas cosas, también tenemos herramientas que nos permiten ser mucho más eficientes. Y si hay algo que tenemos que ser en un país como el nuestro, tan desafiante, es eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, quedaron pocos minutos para las preguntas. Ahí no pusieron todavía el QR. Bueno, lo hacemos a mano alzada, va a ser más rápido. ¿Alguno se quedó con alguna duda, alguna consulta? Sí, que levante la mano directamente. Si no, arranco yo. ¿El barre rastrojo, por delante o por detrás de la turbo? Qué buena pregunta, gracias. Nosotros lo tenemos medido, ¿sí?, y recomendamos por delante de la turbo, ¿sí? Preferimos que barra primero y que la turbo que viene por detrás corte. Si queda algo de rastrojo, corte rastrojo, bien, y si no, que genere su labor. Pero de lo contrario, cuando lo hacemos al revés, pensemos en un barre adosado a chasis, ¿no? Siempre adosado a chasis, es lo que dije al comienzo. Cuando lo hacemos al revés, hay un porcentaje del tiempo que la turbo no va a cortar el 100% del rastrojo que tenga por delante,
y si no corta el 100% del rastrojo por delante, el barre atrás probablemente genere más problemas que soluciones. Entonces, brindamos a través de datos y a través de estudios de ensayos poner el barrastrojo por delante. En el caso de cultivo de servicio, ¿cómo hacemos? Lo mismo, pero igual los invito, porque lo vengo diciendo hace un montón. Mirá que te invito Quiero al probarlo. campo, Sí, quiero probarlo. Sí. Quiero probarlo. Y en el caso de, porque también lo tenemos hablado de, algunos si es del norte me corregirá, pero hablan del trapeo en la siembra de poroto, por ejemplo, y siembran sobre mucha cobertura, y quiero evaluar esa condición de si conviene la turba adelante o la turba atrás. Pero no es una condición que tengamos medida todavía. Bueno, gracias. Sí, claro. Sí, claro. En realidad empieza a interactuar espaciamiento entre surcos, ¿no? Y el ancho de la niveladora. El ideal siempre es barrer el ancho de la niveladora, porque yo necesito que la niveladora transite sobre suelo, parejo, justamente para no afectar lo que decía anteriormente, esa transitabilidad y no generar inestabilidad en el cuerpo de siembra. Entonces, tengo que barrer ancho de niveladora. Ahora, cuando estoy a 52, ustedes me dirán, ¿puedo jugar con rueda niveladora ancha o angosta? Yo creo que sí, porque claramente lo tenemos medido, lo hacemos con nuestra experimental que tiene ruedas anchas y las máquinas que tenemos incorporadas, que son algunas John Deere 1740, por ejemplo, tienen rueda niveladora ancha y podemos barrer con nuestro barrastrojo ese ancho de rueda niveladora. Barre ese ancho sin problemas, sin problemas. Lo importante es cuando venga el desafío, así como está cultivo de servicio, perdón que te tape Ramón, es cuando quieran acercarnos entre surcos y que esos barrastrojos no interfieran entre ellos en su labor. O sea, no quiero que se afecten uno con el otro. Ahí es donde entro a jugar, quizá que si tengo un espaciamiento más corto, niveladora más angosta. Voy yo con otra Dale. entonces. Vos ves las máquinas equipadas con todo esto en agroactiva y te da miedo, porque hay cables, sensores, alternadores adosados a la máquina. Eso después, ¿cómo es la experiencia del usuario? O digo, después vienen y los quieren colgar o están contentos con el resultado de ese tipo de máquinas. No, para nada. Creo que tenemos usuario acá en la sala también, pero a ver, nosotros vamos por otro lado. Lo primero que hacemos es que estamos hace muchos años haciéndolos, desarrollando, y estamos a un nivel de madurez muy alto de la red de distribución. O sea, no podemos llegar a un cliente sin tener un distribuidor acorde a ese cliente, ¿bien? Y para eso requiere que cada distribuidor tenga su zona bien marcada, cercano a nuestros clientes, para justamente tener ese feedback en soporte de producto. Es fundamental. Entonces necesitamos un concesionario capacitado que pueda atender a ese cliente que tiene esta tecnología. La realidad es que tenemos lo puedo decir, bueno, lo puede decir cualquier usuario, pero están muy contentos nuestros clientes con el sistema, ¿sí? Pero sobre todo nosotros apuntamos a eso, sin ir más lejos, y es muy cortito y anecdótico. La semana pasada tuvimos 4 días intensos de capacitación avanzada a toda la red, y lo que les mostré acá es un 2% de lo que capacitamos a la red de distribución, y lo ocupados y todo día a día, preocupados y ocupados en cada vez capacitar más esa red de distribución para que llegue a cada uno de los clientes finales. Por favor, no jode. Todo lo contrario, me encanta. Sí. Sí. Nosotros lo... Bien. No, lo que hacemos... Sí, señor. Lo que hacemos nosotros, porque también entendemos que es mecánica y no hay más que una paralela y un cuerpo de siembra por detrás, es lo que hablaba y unido un poco a lo que me preguntaba Ramón recién. El propio distribuidor lo que hace es limitar el sistema. Lo limita a 150 o 180 kilos como fuerza máxima que pueda aplicar el sistema. Entendemos que si supera o que requiere esa necesidad mayor es lo que dije anteriormente, muchachos, no se puede sembrar. Entonces, si vamos a generar un daño mecánico en la máquina, levantemos y vamos al galpón y esperemos. ¿Ya está? Bueno, muchísimas gracias y un aplauso nuevo para Pablo. Dale. Perdón. La pica. Turbo. Sí.
Yo como usuario de 1740 cansadita también, si vos no tenés una buena turbo de corte adelante, lo de atrás se rompe todo. No hay otra. Tenés que tener... La labranza no la tiene que hacer el cuerpo de siembra, sino la tiene que hacer la turbo. Decime que tenés celda de carga, Ramón, porque... Obvio. Muy bien. ¿Y cómo está ese contacto con el suelo? 100%. Vamos todavía. Sí, me gusta. Extraña. Muy bien, muy bien. Pero si no está bien clavada la turbo, Bueno, no lo tenés. es lo que hablábamos antes, de evaluar el propio sistema de fuerza descendente que tenemos. Y ahí empecemos a ver cómo juega la turbo. Y algo que no hablamos de, no solo posición, sino cuántas ondulaciones tiene, qué diámetro tiene, y vamos más allá. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles.